mirada diferente, desde la óptica de lo ambiental y de lo social, del megaproyecto de Hidroituango, el tema que nos convoca en su programa en Derecho del día de hoy. Nuestros invitados, el ingeniero y ambientalista Martín Román y el politólogo de la Universidad Nacional, David Sánchez. Acompáñenos. El canal comunitario de Amaga Televisión le da la bienvenida a nuestro programa en Derecho y saludando desde acá, desde el municipio de Amaga, a nuestros canales enlazados, socios de Redes Sur, de la red de canales del suroeste antioqueño y el canal del municipio del Peñol y de la Ceja del Tambo en el oriente antioqueño. Hoy con invitados especiales para hablar de un tema que hoy en las redes y en los noticieros, no solamente a nivel local, nacional, sino a nivel mundial, y es el problema de la represa de Hidroituango en Antioquia. Nos acompaña entonces el ingeniero Martín Román, ingeniero ambientalista, y nos acompaña del grupo Cavilando, el politólogo de la Universidad Nacional, David Sánchez. David, muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente al canal comunitario, Amaga Televisión. Al doctor Martín, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos al programa En Derecho. Don Fabio, muchas gracias. Es para nosotros, desde el Grupo Cavilando, un placer siempre acompañarlos en este importante programa que sabemos pues, que tiene una audiencia grande en todo el suroeste. Gracias, doctor Martín. Ingeniero, bienvenido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí a disposición de todo. Muchas gracias. El programa en Derecho se enfoca, Martín ya lo conoce, que ha estado con nosotros, David, que ha estado con nosotros en otras oportunidades, se enfoca en darle a conocer a nuestros ciudadanos, a nuestros televidentes, a la comunidad en general, los derechos ciudadanos. Dentro de los derechos ciudadanos están los derechos de las comunidades que se ven afectadas por algunos proyectos o megaobras que desde luego buscan el desarrollo del país, pero que de pronto tienen unas afectaciones no solamente ambientales, doctor Martín, sino sociales, económicas, políticas, religiosas, desplazamientos. El tema de Hidroituango que hoy nos convoca mi politólogo David. Hace poco estuvimos hablando del tema del impacto de las dobles calzadas, las autopistas de 4G que conocemos, y especialmente lo que impacta al municipio de Amaga y la región del suroeste antioqueño, sobre la construcción de esas megaobras que han dividido a nuestra población, que han dividido a nuestro territorio y que han causado de pronto unos desplazamientos y unos desarraigos, ¿cierto? Que parecido puede estar ocurriendo o empezó a ocurrir no, eso se estaba dando hace mucho rato, pero no lo habíamos evidenciado, y solamente la tragedia o la amenaza de riesgo en que hoy está la represa de Hidroituango nos evidenció que detrás de eso hay una cantidad de problemas sociales. ¿Qué problemas han encontrado ustedes o cómo han visto ustedes la población afectada por el megaproyecto de la construcción de Hidroituango? Don Fabio, hay muchos puntos que hablar. Lo primero que yo tendría para decir, y compañero Martín, es que eso es una obra innecesaria. Era una obra innecesaria y hoy sigue siendo una obra innecesaria. El mundo está transitando hace muchos años hacia otros tipos de energía, y en eso Martín nos puede ilustrar mejor. Otros tipos de energías que llaman energías limpias y energías que no sean tan dañinas para el medio ambiente. Entonces nosotros hoy estamos hablando de una super obra, de una superestructura. Nosotros la visitamos ya, nosotros ya nos caminamos esa obra, una superestructura que lo que está haciendo es violentando un montón de comunidades ancestrales que llevan ahí viviendo de ese río muchos años. En Cáceres nos decía una mujer que el río es la empresa, y hoy la empresa está cerrada, tiene toda una subregión quebrada. Entonces, todos esos daños sociales que está generando hoy Hidroituango con el daño que generó, con el daño que está generando, pero además con la operación de Hidroituango, porque le cambia la lógica al río, entonces te está dañando socialmente toda esa subregión del occidente, parte pues del occidente de Antioquia,
el norte, que sería Ituango y Toledo y esa zona de San Andrés de Cuerquia, y está dañando todo el Bajo Cauca, absolutamente todo el Bajo Cauca. Entonces, problemas sociales, todos los que quieran, que los vamos a ir conversando. Y están los problemas ambientales también, ¿cierto? Entonces, el costo que hoy la sociedad colombiana y el mundo entero tiene que pagar por Hidroituango en materia social y ambiental es un costo absolutamente innecesario, extremadamente alto con respecto a los posibles beneficios que generaría una hidroeléctrica. Todos necesitamos energía, claro, no nos vamos a poner a eso, ¿cierto, Martín? Bacano, y yo soy enamorado de la luz y yo llego a mi casa y prendo el bombillo y no, eso me hace incoherente frente a oponerme a Hidroituango. Pero sí tengo claro que hay otras formas de producir energía que son más amigables social y ambientalmente. Ingeniero, usted trabajó en la parte ambiental, que ha trabajado en toda esa parte de licencias ambientales y asesorando todos esos proyectos, me contaba usted. Usted, desde el punto de vista ambientalista, como lo dice el doctor David, era innecesaria ese megaproyecto. O sea, el país está predestinado y condenado a vivir siempre de la generación de energía a través de las hidroeléctricas, las carboeléctricas y las termoeléctricas. O sea, lo que tenemos que partir es como de dos principios. Uno, yo considero que lo que dice David, no todos necesitamos energía eléctrica, Claro. pero hay otras fuentes de energía eléctrica. Creo que a raíz del cambio del apagón que hubo en el gobierno de Gaviria, Ajá. hubo una gran discusión a nivel nacional de cuáles eran las fuentes de energía eléctrica que teníamos. Incluso me acuerdo que la gran discusión que decíamos nosotros en esa época era si estamos parados en 1 metro cuadrado de carbón, a propósito de estar acá, En el suroeste. en el suroeste, si estamos parados, ¿por qué no impulsamos las carboeléctricas? Sí. Y incluso habían muchas discusiones ambientales. En términos ambientales, una hidroeléctrica es igual de contaminante que una termoeléctrica. Entonces, venga, abramos el debate de qué tenemos que utilizar y cómo lo utilizamos, e incluso de otras fuentes energéticas. A propósito pues, del debate electoral, ¿por qué no hablar de la energía eólica, la energía solar y otras fuentes? Pero ¿qué pasa a nivel nacional y a nivel mundial? Y creo que es un debate que hay que plantearlo en esas características. ¿Qué pasa cuando los intereses económicos de lucro, los intereses de acumulación más de capital, priman sobre las decisiones técnicas y políticas? O sea, lo que uno está viendo en Hidroituango es la punta del iceberg, el gran reflejo de lo que pasó del desmantelamiento de empresas públicas y llevarse todo su conocimiento, su forma de hacer las cosas al sector privado, el sector privado lucrarse, enriquecerse a costa de todo. Y entonces los daños ambientales que hoy vemos y daños sociales, daños económicos que todavía no los hemos valorado, pero van a haber. Y incluso el daño técnico, porque ya nadie cree en la ingeniería colombiana. Entonces, esos daños son, digámoslo así, en primera medida por un asunto de cuando los intereses de lucro y los intereses de capital priman sobre lo técnico y sobre lo político. Y lo segundo, sí creo, es una cosa que los ambientalistas siempre hemos dicho: ojo con el principio de precaución. El principio de precaución dice no hasta saberlo. Y entonces nosotros siempre decimos, nunca nos oponemos al desarrollo, pero si tenemos duda de algo, no lo hagamos. Siempre tuvimos dudas de cómo controlar el río Cauca en el punto de mayor velocidad, uno de los ríos que más sedimentos lleva. Y en ese punto de mayor velocidad y de mayor condiciones hidráulicas, siempre dijimos, ojo, como hemos dicho, ojo con los túneles porque secan. Entonces, si no tenemos certeza de los daños, entonces no lo hagamos. Y eso es lo que estamos viendo hoy. La naturaleza diciendo, ustedes no me escucharon. Y eso... Desde 1960 se vienen estos proyectos de hidroeléctrica se vienen desde los años 60. Yo recuerdo en la época del presidente Betancur, que a propósito de este municipio, se lanzó con muchos bombos y platillos para el 84, 85. Un hijo no tan querido de Amagá. Y en el 85 más o menos, 84, 85,
se anunció en el gobierno de Belisario la gran construcción de la hidroeléctrica Cañafistol en el río Cauca. Es decir, ya tendríamos entonces 2 proyectos planeados y proyectados en el río Cauca. Don Fabio, no son 2, son 5. Sí, Dentro de la investigación que nosotros venimos haciendo, nos encontramos que hay, desde esa misma época que plantearon Hidroituango, tienen 5. Si mi memoria no me falla, Espíritu Santo, que es antes de Hidroituango, o sea, entre Puerto Valdivia El río e Espíritu, Hidroituango. el río Espíritu. Sigue Hidroituango, sigue Cañafisto, que sería por aquí, por los lados de Anzaya, Por en el Anza- suroeste. Anza Bolo. Sigue otra que es en La Pintada, que no recuerdo el nombre, y hay otra que hay arriba, más arriba, pero ya en Caldas. O sea, son 5 represas las que se tienen planteadas En el Cauca. construir sobre el río Cauca. Y ahí entra pues lo que dice Martín. Y doctor, esta semana escuché entonces, hablando sobre esos 2 megaproyectos, sobre todo Hidroituango, Cañafistol, que nos dicen, no, es que eso no es de ahora, eso viene del año 60 y eso viene proyectado hace mucho rato. Lo que pasa es que como que lo habían ido postergando y ahora sí, como dice usted, las famosas alianzas público-privadas, echándole mano a todos los proyectos en lo que nosotros denominamos concesiones, ¿cierto? Hágale y cóbrese y después me la devuelve cuando ya tenga la vida útil y acabada. Que es otro tema de los que vamos a hablar ahorita con el doctor Martín, con el ambientalista. Decía esta semana alguien, un ingeniero muy conocedor del tema, a los que algunos llaman opositores también, porque usted sabe que al que esté diciendo la otra verdad, se les llama oposición. Pero decía con mucha razón, el problema no es el agua, que está represada. El problema es la sedimentación que en estos momentos tiene la represa. Esa avalancha es peor que la de Armero, donde se reviente el dique, donde se reviente ese muro. Es un río de los más sedimentados, como usted decía, doctor Martín, en Colombia, y de los más rápidos en Colombia, el río Cauca, que no es lo mismo represar una quebrada o represar de pronto el Magdalena que represar el Cauca, que corre por esas montañas en unos cañones impresionantes. Mire, el estudio que plantea David es el estudio del aprovechamiento múltiple del río Cauca en la región de Antioquia y la región de Caldas, hecho por Integral. Y vale la pena decir el nombre porque fue Integral la que diseñó Hidroituango. Hace más de 30 años. Hace más de 30 años. Y el gerente de Hidroituango, de Integral, era miembro de la junta directiva de Concreto, que fue el que ganó el concurso para hacer el consorcio con Camargo Correa, una firma totalmente cuestionada brasilera, y con Ramonache, con Isa Ramonache. Con un grave problema. Yo diseño, yo construyo. Con otro grave problema. Pidieron experiencia y resulta que cambiaron en el camino los términos de referencia para decir, no necesitamos mucha experiencia. Si ustedes certifican que han hecho o que están pensando hacer una represa o que están construyendo una represa, entran en el concurso. Y con concreto estaba en el mayor fracaso de EPM que se llama Bonjin, una represa en Panamá. O sea, con esto quiero decir lo siguiente. No había idoneidad para hacer eso. O sea, eso es el primer punto. Solamente los intereses económicos funcionan a eso. Y ahora viene el problema ambiental. Otro problema ambiental es Antioquia tiene una configuración geológica y rocosa muy famosa que se llama el batolito. El batolito le permite a Antioquia tener, cuando hace túneles o cuando hace grandes obras subterráneas, no hacer recubrimiento. Pero resulta que en la zona donde hicieron el recubrimiento, donde hicieron la represa, se necesita recubrimiento porque esa es la zona precisamente de Antioquia que no tiene batolitos. Sí. Es una formación rocosa muy arenosa. Estamos hablando del recubrimiento que debían llevar los túneles que iban a evacuar el agua de la represa. Incluso se ve aquí en la minería. En la minería uno entra a una mina y ve que el cielo no está cubierto y uno le da miedo porque no tiene ni palancas, ni cuñas, ni nada. Y le dicen a uno, no te preocupes, que eso es firme. Exacto, ese es el batolito. Sí. En cambio, allá no había batolito. Otra cosa, habían 2 fallas geológicas. O sea, mire, estoy planteando desde el punto de vista ambiental 2 fallas geológicas. Uno de los ríos más rápidos y más sedimentados de Colombia. En un cañón cerrado donde la velocidad aumenta. Dígame pues, ¿para dónde va eso? Vamos a este primer corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Martín Román,
ingeniero y ambientalista, y con el politólogo de la Universidad Nacional, David Sánchez, del Grupo Cavilando. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Ey, págame! ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? Regresamos con los invitados del día de hoy en su programa en Derechos del canal comunitario Amaga Televisión, el politólogo David Sánchez y el ingeniero y ambientalista doctor Martín Román. David, el proyecto que estamos hablando antes del primer corte, que es Hidroituango, ya lo decía esta semana último informe que salió. Lo que no sabíamos era que ese proyecto, a propósito de la parte ambiental, doctor Martín, había tenido 24 modificaciones en sus diseños y más o menos 5 o 6 en la licencia ambiental. Es decir, esa licencia ambiental tuvo muchos problemas. Se fueron arreglando en el camino, pero sin embargo todas apuntaban a lo mismo que usted dice, doctor Martín, y esa es la composición rocosa de ese macizo, de ese cañón y prácticamente de lo que es la cordillera de San Antioquia, de la composición rocosa de nuestro territorio. Tengo entendido que el proyecto de Cañafistol en Bolombolo, que es represar el municipio desde Anzá hasta Bolombolo más arriba, ha sido negado, la licencia ambiental ha sido negada. Pues es un poco de aliento que nos dan a los municipios de la región del suroeste, pero sin embargo hay otro hecho que me preocupa. Nada menos ayer el canal comunitario y el periódico El Suroeste estuvieron haciendo un programa que se llama La Tertulia Suroeste. Tenían como invitados especiales a los 2 gerentes y directores de las concesiones viales Pacífico 1 y Pacífico 2, que están construyendo las dobles calzadas Anconsur Bolombolo y Bolombolo Pintada, la IRRA, la Felisa. Dentro de ese trazado Pacífico 1, que ya está aprobado lo que es la fase operacional 1, que es desde la Siria a Bolombolo, usted que es de Andes, conoce toda la región, David. Ese trazado se hizo aislando a Bolombolo. Cuando esa obra termine, Bolombolo queda totalmente aislado de la troncal y de la doble calzada, justamente por una razón, pensando en Cañafistol. Entonces, de manera que Claro. Cañafistol aún no ha sido descartada, ¿cierto? Claro. ¿Usted qué dice? Es que vea, yo empiezo por ahí. El ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, es un validador. Ellos chulean requisitos cumplidos, pero de ambientalistas y de protectores del ambiente realmente tienen muy poco. Quienes aprueban la construcción en un municipio son las curadurías, ¿cierto? En un pueblo. Cuando por la corrupción uno nota que usted le dice, no, usted no puede construir ahí en ese edificio, usted solamente puede llegar hasta 2 pisos, cuando a los 2 o 3 meses, no, ya tiene permiso y hace 8 pisos. Uno no sabe qué hay debajo nunca, ¿cierto? Sí. O simplemente le dicen a usted haga 2 o 3 columnas más y se lo dejamos construir. Entonces, cuando ANLA niega o aprueba licencias ambientales, pues realmente lo haces pensando en los requisitos y en ese supuesto interés prioritario o interés general del país, no tanto en la protección del medio ambiente. Es mi apreciación, pues, lo digo con respeto frente a la figura del ANLA. Pero, por ejemplo, y lo hemos conversado en este programa, en Naranjal se aprobó la realización de un túnel nuevo en la vereda Naranjal en Medellín. Lo aprobó ANLA, inclusive conociendo los daños que ya había ocasionado ese primer túnel que ya habían construido, y hoy ANLA lo está aprobando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Cañafisto, claro, a mí me llamó mucho la atención. Cuando veo que están construyendo esta nueva vía, Martín,
y la vía la construyeron mucho más arriba del nivel del río Cauca, porque ellos siguen pensando que Cañafisto va, y yo lamento decirle mucho a la gente que nos escucha en el suroeste, que si nosotros no nos ponemos las pilas desde ya, Cañafisto lo hacen, y lo hacen por encima de nosotros, y nos inundan parte de Ansá y todas esas veredas, y nos inundarán Bolombolo, con toda seguridad lo van a hacer, porque cuando el desarrollo toca la puerta, o cuando este modelo de desarrollo toca la puerta de las comunidades, lo haces para decirles que se vayan, no para concertar nada con eso, que eso es lo que pasó con Hidroituango precisamente. Hoy las comunidades están diciendo, a nosotros nadie nos preguntó por esta represa, si la queríamos o no la queríamos, hoy no la hacen y aparte de eso vamos a seguir con este problema permanentemente. Entonces claro, seguimos siendo víctimas del desarrollo, porque además nosotros no entendemos y no sabemos separar entre el modelo de desarrollo, nuestros problemas como ciudadanos o problemas pues personales frente a la vida cotidiana y pues obviamente lo que pasa en el aparato político. Pues claro, si nosotros seguimos eligiendo el mismo modelo de gobierno, los mismos políticos, pues obviamente el modelo de desarrollo va a seguir siendo el mismo, el que ellos están implementando desde hace muchos años y con mucha más fuerza con la entrada del neoliberalismo en Colombia, pues entonces claro, no nos va a modificar nuestra realidad el hecho de seguir confiando en ese mismo modelo. Doctor Martín, y hablando de la parte ambiental, con el tema que empezamos, ¿usted considera que sí es verdad lo que nos han dicho, que si Hidroituango no entraba a funcionar, este país iba a entrar en una crisis energética, que ese 17% de energía que iba a generar, lo que se piensa generar a través de Hidroituango, energía, ese 17% para el país, de toda la energía que produce el país, íbamos a entrar en una crisis, que es lo que nos están diciendo ahora, que aunque es dañino, aunque ha causado muchos perjuicios, era necesario, porque si no el país iba a haber abocado a un racionamiento energético? 3 mitos, vamos a romper 3 mitos. El primero, voy a escapar un poquito de David, cariñosamente, pero tengo que defender la ingeniería. Ustedes, juré defenderla, mentira. Pero yo creo que la ingeniería ambiental y la ANLA, por ejemplo, tienen suficientes personas para tomar decisiones ambientales. ¿Cuál es el problema? Y ese es el primer mito. Es que el interés privado neoliberal de grandes grupos comerciales, por ejemplo en este caso el GEA, en su interés en vender cemento, su interés en vender ilusiones a través de recuperar empresas quebradas. Recuperar empresas quebradas como Integral, hace lo que tiene que hacer, obliga a todo el mundo lo que tiene que hacer. Inclusive, es muy importante, eso no nos lo podemos olvidar, el que hizo la toma hostil de la empresa, Luis Alfredo Ramos, tenía en un partido de fútbol una pancarta grandísima que decía, rechazamos los terroristas vestidos de verde. O sea, porque a los ambientalistas nos han dicho terroristas. Sí. Y Uribe lo dijo todo el tiempo. Entonces, ese es el primer mito. Segundo mito que yo quiero plantear aquí es, no es cierto que Hidroituango va a salvar el problema hidroeléctrico. ¿Por qué? Porque Hidroituango es de Empresas Públicas de Medellín según el contrato BOOM. Sí. La opera por 50 años. Y hoy Empresas Públicas tiene casi el tope de venta de energía eléctrica a nivel nacional. Hidroituango fue hecha para 2 cosas. Una, para la planta de fundición de aluminio que iban a hacer los chinos en Urabá, en Turbo. Y segundo, para vender energía eléctrica en un futuro a Estados Unidos, inicialmente Panamá y Costa Rica, y llegar hasta Guatemala. O sea, a través de Centroamérica. A través de las redes que están construyendo. A través de las redes. O sea, en un caso extremo entraría a vender energía eléctrica en Colombia en un 7%. O sea, porque yo creo que también es hora de que nos digamos, voy a decir algo bien claro, siempre lo he dicho, soy antioqueño pero no soy paisa. Entonces un cuento paisa es que Hidroituango no es necesario porque es el orgullo paisa. No, no es cierto. Y eso es un cuento que ha tratado de vender nosotros. Y no puede ser un asunto de ego. No es un asunto de ego. No es un asunto de ego. Y el tercer mito que quiero plantear es el siguiente. El mito del asunto de que uno no puede hacer una obra, uno no puede hacer obras con criterios ambientales.
para que entremos directamente en lo que pasó en estos días. Por contaminación ambiental, una hidroeléctrica, les decía ahorita, hace el mismo aporte que una termoeléctrica de carbón, una de gas más limpia. Entonces, y obligan, como van a embalsar, imagínense que en Hidroituango es embalsar 72 kilómetros. Es de aquí, de Amagá a... No, es que a Río Negro. A Río Negro. a Andes. A Andes. Y aquí a Andes. De aquí a Es Andes. que para que tengamos una dimensión, el embalse llega prácticamente hasta el puente de Occidente, Hasta aquí en Santa Santa Fe. Fe, Santa Antioquia. Antioquia. Entonces, son 72 kilómetros de agua embalsada. Si no se retira la cobertura vegetal, sería el aporte a gases invernadero, se duplicaría en Colombia. Entonces había que remover la cobertura vegetal. ¿Qué pasa cuando yo remuevo? Primero, Empresas Públicas se dio cuenta de algo que todo el mundo lo había dicho desde chiquito. Pues, uno no necesita ser ingeniero para decir eso. Hermano, ¿usted cómo va a remover capa vegetal de un cañón cuyas paredes son casi verticales, son de un grado de inclinación superior a los 45 grados? O sea, el que se suba allá, el que llegue allá y tumbe un árbol, sale con árbol y todo el río Cae al río, de una vez. de una vez. Empresas Públicas se dio cuenta en enero, David estuvo allá y hizo una audiencia pública diciéndole a la ANLA, por favor, modifique esa, no podemos quitar toda esa cobertura vegetal. Pero el río se encarga de quitarla y eso es lo que está pasando. No. Y era lo que construyó uno de los... Pero Y que peor. lo advirtieron las comunidades, porque el movimiento Ríos Vivos fue enfático, serio y organizado en la presentación de la información a la ANLA para que no diera esa audiencia ambiental, y los de la ANLA hicieron así. Y con otra cosa peor, tumban la cobertura vegetal y las personas que hacen este contrato, que es un contrato oneroso, se me escapa en este momento el valor, 100 pero millones, 100 mil millones de pesos, Nada más para tumbar la para tumbar la cobertura vegetal, brillantemente tiran los residuos vegetales al río. al río, y eso fue lo que causó Eso lo fue que tapó el túnel. Es lo que tapó el túnel. O sea, a mí no me vengan a decir, porque también ese es el otro cuarto mito que quiero plantear, que esto es porque la naturaleza o porque la madre naturaleza. No, es un error. Esto no es un error ambiental, esto no es un problema ambiental, es un problema tecnológico y humano. Y de billete. Y de billete. Ahorraron plata. ¿Por qué los túneles no tenían esclusas mecánicas? Con puertas mecánicas. Por una razón. Ahorran plata y ahorran tiempo. Y Por entonces, eso no le hicieron los revestimientos a los túneles, por eso los túneles se derrumbaron, por eso hoy la montaña está llena de agua, porque hizo efecto esponja. Al no recubrir los túneles, el agua que está pasando se está llenando la montaña de agua, y eso es lo que está... y yo quiero a los detallistas decirles algo para la reflexión. Miren la soberbia que no podemos caer en eso. Taponemos los túneles porque entonces ya con el afán de inaugurar y de cortar la cinta, porque tanto el gobernador como el alcalde de Medellín estaban desesperados por cortar la cinta. Y que ya tenían energía vendida. Es que nos pasa como cuando vamos a recibir la quincena, no la gastamos antes No de la que nos gastamos, llegue. porque ese es el problema paisa. Pusimos un taponcito en un túnel y quiero que la gente quede bien claro ese taponcito. De 22 metros. De 22 metros, un taponcito que pesa 5.000 toneladas. ¿Usted imagina un taponcito que pesa 5.000 toneladas haciéndole una presión y entre otras cosas se está moviendo? Entonces usted imagina un taponcito de 5.000 toneladas moviéndose en una montaña que está llena de agua, que está como una esponja débil. Entonces, claro, esta presión hace que haya mucho daño. O sea, yo creo que, y nuevamente en eso soy enfático, el problema de Hidroituango no es un problema de naturaleza, no es un problema de que Dios nos trajo ese castigo, no, es un problema técnico y un error humano, orientado simplemente a enriquecer las empresas del grupo empresarial antioqueño en Cabeza y Argos. Y una cosa más grave, que ese error es consciente. Consciente porque en ingeniería, yo ahora que hemos estado estudiando el tema entiendo cosas de eso.
hay niveles de riesgo para la realización de obras y la toma de decisiones. Entonces ellos sabían que tapando el túnel, que no haciéndole revestimiento, que no haciendo compuertas, se ahorraban un billete grandísimo, por supuesto, pero también corrían un riesgo alto. Entonces ellos lo que hicieron fue lo que decimos todos los paisas ahí sí, cuando vamos a tomar una decisión: hagámosle, hermano, hagámosle, a ver qué pasa. ¿Cómo es que dice el cuento? Sobre el camino arreglamos las cargas. Sí. Eso es lo que está pasando, un error consciente que hoy está jugando con la vida de todos los municipios del Bajo Cauca antioqueño, fuera de Córdoba, Antioquia, Sucre. y aguas atrás, por supuesto, también, de lo que se habla muy poco además. Incluso llegan a un punto que también es desde el punto de vista social, unidos todos. O sea, el clásico problema de donde nosotros tenemos que tapar nuestros errores, David, te equivocaste, pero yo te quiero mucho, entonces juntos vamos a resolver eso, Sí. y entonces unidos todos, y eso no es así. Hay un asunto que estamos conversando, yo les confieso, yo hasta hace por ahí 7 años yo iba a pasar vacaciones mucho en Caucasia, en enero. Y yo no caí en cuenta, y ahora David me lo hizo caer en cuenta en estos días conversando, el impacto económico, y vale la pena plantear, y social. Cuando un río, y también las presas se hacen en cierta medida para controlar hidráulicamente un río, o sea, controlar sus caudales. Pero resulta que la gente que vive en las llanuras, desde Valdivia, Puerto Valdivia, hasta la Medellín, Mojana Sucreña, más allá de la Mojana Sucreña, toda la gente vive con la hidráulica del río actual. ¿Qué quiere decir eso? En verano el río se baja su caudal y entonces ellos lo que hacen es utilizar esos pastos para sembrar ganadería. Sí. Y barequeo, Y barequeo. la minería ancestral, pues, artesanal. Exacto. Sí. Y en invierno sube el caudal y ellos lo que hacen es vivir de la pesca. Retroceder un poco. Pescar, Eso, pescar. pescar. Entonces, Por eso hablan de que la empresa de ellos es el río. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a garantizar un caudal continuo al río Cauca durante toda la época del año? Van a morir todas esas poblaciones de ahí para abajo. Le cambio todas las formas de pensar a esa población. Pero eso es que hay otra cosa más grave, que es algo que nadie ha planteado y que nosotros venimos llamando la atención frente al asunto. Es una zona con presencia histórica del conflicto armado, con actores armados de todo tipo, con presencia de cultivos de uso ilícito, en este caso la coca. Sí. Si la poquita gente que vive de la pesca, minería y cultivos legales en nuestro ordenamiento jurídico, no tienen ese sustento, pues entonces vamos a tener todas esas poblaciones cultivando coca en las montañas. Claro. Fácil, porque la gente tiene que comer. Doctor Martín, y el mero represamiento en sí, sin tener en cuenta pues el riesgo en que está, y el mero represamiento de un río como el Cauca, con esos 70 y punta de kilómetros de represamiento y esa profundidad que hoy tiene de 410, 415 metros del muro, ese mero represamiento de esos miles y miles de millones de metros cúbicos de agua, de por sí ya no son una amenaza para la fauna marina, de por sí ya no es un riesgo para todos esos animales y todas esas especies que viven en el río y que ahí se atrancaron y que de pronto van a tener insuficiencia de oxígeno. Hay dos impactos que vale la pena tener en cuenta aquí. El primer impacto es que siempre se advirtió con la riqueza biológica que había en la zona. Soy testigo. Yo iba mucho a Briceño, a una finca en la parte alta de Briceño, una finca muy bonita, una finca campesina, y soy testigo que a raíz de la empezada de empezar a tumbar todo el bosque que había en el cañón, por ejemplo, los micos se subieron las partes altas porque ellos necesitan vivir y acabaron con la producción campesina, porque ellos Claro. tenían que pagar a comer. Entonces, hay un asunto que se llama desplazamiento animal. Y en lo biológico, peor, en lo hídrico, perdón, porque si yo le quito la velocidad al río, los pescados no tienen dónde desovar. Claro. Entonces se va acabando toda la riqueza hídrica. Vamos a hacer otro corte de mensaje institucional y regresamos nuevamente con el invitado del día de hoy desde el canal comunitario Amagá Televisión.
empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡No! ¡Oh! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. De nuevo con ustedes y los invitados del día de hoy, el politólogo David Sánchez, el ingeniero Martín Román y el tema Hidroituango. No solamente Hidroituango, doctor David, porque está de moda, porque es el tema que hoy ocupa la atención del país, sino porque es un ejemplo de lo que es el desarrollo y las afectaciones a las comunidades. Hoy, alrededor de 125.000 personas se calcula están en ese riesgo y en esa zozobra de que hoy amarillo, rojo, verde, y estarán así por muchos años los municipios que están aguas abajo del megaproyecto Hidroituango. También es cierto lo que se ha dicho y de pronto algunas personas se molestaron un poco con el señor gobernador cuando dijo que de pronto no había un plan de atención de riesgos diseñado, y cuando se dio la alerta lo que se activó fue el DAGRET, lo que se activó fue el plan de la Agencia Nacional de Atención de Riesgos, como cualquiera de las catástrofes o emergencias que dan como un terremoto, con una inundación, pero no era porque hubiera un plan que estuviera pensando en esos 125.000 personas y en esos 5 o 6 municipios aguas abajo, ¿cierto? Entonces se ha ido haciendo, así como dice usted, arreglando las cargas en el camino, pero no había un plan y una contingencia que pudiera pensar en que esto nos podría haber pasado alguna vez y no estábamos preparados. ¿Cómo está hoy la atención, usted que ha recorrido ese sector, doctor David? ¿Cómo está la atención hoy a esas personas que están en albergues? Puerto Valdivia prácticamente yo creo que no va a regresar, no regresará, porque es el que más cerca está a la represa y el que está más afectado. Ya hoy no tienen el puente Simón Bolívar ya. Entonces, ¿cómo está hoy la comunidad y cómo ha sido de pronto la reacción de la autoridad también frente a esos grupos organizados como Ríos Vivos que han estado haciendo presencia desde hace muchos y muchos años allá? Yo quiero llamar la atención frente a algo: el comportamiento criminal de EPM frente a las comunidades, no solamente antes, sino durante y hoy después ya de la construcción de Hidroituango. Con la atención le voy a decir lo siguiente, y con la prevención, porque eso es prevención o gestión del riesgo que llaman los técnicos y los ingenieros. Se supone que lo tenían que hacer con las comunidades y entonces capacitar a las comunidades para que fueran ellos los líderes de la gestión del riesgo y todo eso. Lo que hicieron fue unas capacitaciones y le entregaron a una persona un chaleco y un pito. Y esa era toda la gestión del riesgo que había previa a lo que está sucediendo hoy. Un chaleco y un pito para una persona que iba a arriar a una comunidad como ganado para la parte alta de la montaña, punto. Eso no había nada más. Eso era lo que habían hecho. Entonces, claro, el llamado a las comunidades Ríos Vivos fue muy juicioso. En eso hay que reconocerle al movimiento Ríos Vivos, que han sido muy juiciosos en las denuncias que han hecho frente a Hidroituango antes, durante y después. Y las organizaciones campesinas también lo han hecho, infinidad de organizaciones campesinas, mineras, barequeras, pesqueras, que le decían a EPM, los indígenas, los afros, le decían a EPM, hey, ¿qué está pasando con el río? Nos están transformando el río, nos están transformando nuestra vocación económica, cultural, social, y a nosotros nadie nos está generando ningún tipo de atención, de compensación, de mitigación, de oportunidad, de concepción de vida nueva, no, nada. Simplemente hacemos una represa y esto ya es de nosotros y de ahí para abajo, sálvense como puedan. Tanto es así que lo vemos en los comunicados de EPM, si los televidentes y don Fabio y todos, porque nosotros lo hemos hecho muy juiciosamente, seguimiento a los comunicados de EPM, ellos empezaron hablando de afectados y ya hoy están hablando de impactados.
Entonces un manejo del discurso para desconocer los derechos que le están violando a las comunidades. Carajo, son víctimas. Si usted está en su casa, don Fabio, tranquilo, no le está pasando nada, está viviendo con sus dificultades y sus logros también y sus cosas bacanas, llega alguien y le tumba la casa porque resulta que al lado estaban haciendo una construcción, usted no hay impactado por el vecino, ¿no? Usted es víctima de lo que está haciendo el vecino, afectado. Punto, eso no tiene otro nombre. Pero entonces el manejo discursivo del lenguaje de EPM está desconociendo las realidades de las comunidades. No le importa las comunidades, eso es falso. Al capital no le importan las comunidades, lo decía Martín ahora muy bien. Esto es un manejo del capital público manejado por privados para beneficiarse los privados. La comunidad no les importa ni cinco. Hoy, ¿cómo están atendiendo a la gente? Cuando nosotros hemos visitado, porque no lo hemos visto por medios de comunicación, hemos ido desde el grupo Cabilando y lo saben pues quienes siguen el programa, nosotros hemos estado en el territorio, en la página web de Cabilando, www.cabilandocov.org, encuentran videos, visitas, comunicados. Nosotros nos hemos recorrido el territorio desde Ituango hasta Cáceres, hemos conversado con gente de Nechí, de Sabana Larga, y lo que dice la gente es que la atención es nula, no hay atención con enfoque diferencial, es indiferente si usted es joven, niño, tiene discapacidad, si es indígena, si es afro, si es víctima del conflicto. Casi toda esa población de allá es víctima del conflicto, reconocida por la unidad de víctimas, y a todos los están aglomerando como marranos, como pollos, ni siquiera en casas, pues, son plásticos. Eso es indigno. Yo me acuerdo que una de mis experiencias, yo tengo que reconocer algo, como ingeniero para mí quería conocer mucho de Hidroituango porque desde el punto de vista ingenieril era una gran obra. Sí. Ojalá que termine siendo una gran obra, ojalá, por el bien de la ingeniería colombiana, pero como ambientalista yo quería ver cómo se hacía la gestión de riesgo. Iba a traer una anécdota para que una vez cuando estuve en las inmediaciones del volcán del Ruiz, me acuerdo que la gente, yo le preguntaba a la gente cómo hacen para vivir con un riesgo, y me decían, y le hicimos un curso de capacitación, y un campesino me dice una cosa muy bonita, ingeniero, muy bacano lo que usted está diciendo, pero nosotros tenemos nuestro sistema propio de alarma, que era un perro. Un perro. Y decía, por donde vaya el perro vamos nosotros, y el perro lo ha salvado. Con esto quiero decir que si uno tiene un riesgo alto, tiene que estar preparado. Cuando fuimos a Cáceres, después de la avalancha y del famoso diluvio universal del gobernador, cuando digo estamos a punto de estar en el diluvio universal, nosotros nos fuimos con mucho susto. Y a mí me llamó la atención algo. No había nada de logístico para la gestión del riesgo. O sea, ni un solo radio, ni un solo helicóptero, ni una ambulancia, ni un carro de bomberos. Al carro de bomberos. Estaba y eso sí hay que reconocerlo, las fuerzas militares haciendo lo que podían. Y en esto sí tengo que reconocerlo. Eran las fuerzas militares las que hacían, pero uno decía, bueno... Y eso que eran soldados regulares. Soldados regulares, o sea, uno podía decir... No era el batallón de ingenieros, pues. Uno podía decir, bueno, ante este riesgo, ¿para dónde vamos? Fuimos a Cáceres, y Cáceres, para los televidentes que no lo conocen, Cáceres es... El río está, digamos así, Cáceres está alrededor del río. Cáceres... El río pasa a 10 metros del parque. O sea, la alcaldía está sobre el río. Es casi literalmente. O sea, Cáceres es el río. Entonces, hago una pregunta clásico de ingeniero. Si ustedes, ¿hay riesgo para dónde pegan? La respuesta obvia, a la montaña. Y yo, bueno, vamos a visitar el campamento humanitario que hay en la montaña. Era una vergüenza ver el campamento, no había campamento. Fueron que los indígenas pusieron 2 plásticos, hicieron un cambuchito, pero no había. Y en Valdivia y en Puerto Valdivia no habían campamentos. Los supuestos puntos de evacuación que determinó EPM era una montaña alta y ya.
Ni un baño, ni plástico, Defiéndase. ni una volqueta para subir discapacitados, pues por ejemplo, o sea, lo mínimo pues, una volqueta, un planchón, un carro para subir discapacitados, no, nada, vea, es allá arriba, lleguen como puedan, y el que no, qué pecado. Mujeres en embarazo, personas discapacitadas, personas de la tercera edad, ¿qué hacen? Lo mismo hablamos con Valdivia y Puerto Valdivia. O sea, y aquí viene un asunto del movimiento social. Siempre el capitalismo macartizando el movimiento social. Entonces cualquier voz disidente es una voz de la oposición, es una voz insurgente, es una voz que quién sabe a quién está al servicio de quién. Ustedes están en contra del desarrollo, atrasados y todo eso. Cuando uno empieza a ver el gran grito y el gran movilización que hizo Ríos Vivos para mejorar los campamentos, ahora sí los están mejorando. Sí. ¿Por qué no los mejoraron? ¿Por qué no tenían un plan listo? Que entonces, como volvemos otra vez al plan ambiental, estaba dentro del plan ambiental que tenían que considerar eso. Todo el mundo sabe, una represa, imagínense, nuevamente, son 72 kilómetros de largo por 200 de profundidad. Entonces, dígame, si una represa se colapsa, que en el mundo ha pasado eso, esa cantidad de agua barre con todo lo que hay abajo. Se hablan, no es diluvio universal pues para la exageración paisa, pero se hablan de olas en los grandes accidentes tecnológicos que han habido alrededor de presas, se hablan de olas hasta de 50 metros de altura. Entonces yo creo que... no solamente la agua, sedimentación. Sedimentación, claro. Roca. Entonces una broma que un ingeniero me decía, si algo pasa en casa de máquinas, si algo pasa en presa, yo me voy para la Mojana Caucana a recoger toda la chatarra. Y decía eso. Entonces, la Mojana Suqueña, a recoger chatarra. Entonces, nosotros no había ni un grado de preparación. Y nuevamente, ¿quién debería asumir todo el grado de preparación frente al riesgo? EPM. Claro. No es un problema nacional, no es un problema del UNGRE. EPM, porque esto es un riesgo tecnológico. Ellos asumieron que tenían que haber un riesgo tecnológico, ¿no? Y yo ahí me meto, discúlpame Martín, con un asunto que fue muy llamativo también en redes sociales, eso de EPM estamos contigo. Dios, ¿por qué nosotros tenemos la tendencia de hacernos del lado del verdugo? Exacto. EPM es el que victimizó todas esas comunidades. Las decisiones de EPM fueron las que llevaron al riesgo y al debacle que está sufriendo hoy toda esa comunidad en lo económico, en lo social, en lo ambiental. Y son victimarios, no son víctimas. Y estamos confundiendo, porque empezaron esas cadenas en las redes sociales confundiendo lo que ha sido una empresa que ha aportado mucho al desarrollo de Antioquia y que le aporta capital impresionante a las arcas del presupuesto municipal de Medellín y a Antioquia, y que nadie desconoce sus capacidades y lo que EPM ha significado para los antioqueños y para el país, pero confundiéndolo con un error craso como el que se ha cometido en Hidroituango. Es un error. Es como si el papá es proveedor y todos los días le pega a la mamá, pero yo entonces le voy a aplaudir porque me da comida, pero no importa que le pegue a mi mamá, no, porque él es un victimario. Ahí eso también debe quedar muy claro en la comunidad y en la audiencia televisiva. Hubo un error. Sí. Y un error que empezó, por eso hablábamos de la historia, fue un error que empezó desde la concepción misma, desde el contrato mismo, desde la selección de los tres del consorcio, porque también hay que reconocerlo, el anterior gobernador de Antioquia y el anterior alcalde de Medellín tomaron una decisión también muy dura, que se llamó plan de aceleración. Lo que hablábamos ahorita de no construir el tercer túnel de desviación, de taponar más, no hacer compuertas, eso se llama plan de aceleración. Y inclusive para que hablemos en términos electorales, ¿por qué en la campaña política todo el mundo cayó la responsabilidad que tenía sobre Fajardo esta decisión? Pues una cosa electoral. Y eso también es muy importante cuando hablamos en ingeniería, la transparencia de la información y la posibilidad de uno acceder a toda la información y saber de todo. Porque
aquí nos ocultaron mucha información, aunque hoy se tomen la foto Pérez y Gutiérrez diciendo que ya están amiguis, que EPM, nos han ocultado mucha información. ¿Dónde está el informe de la ONU? ¿Dónde está el informe de los ingenieros norteamericanos? Que dicen cosas como estas, y esto se ve ahorita. Para volver otra vez a lo técnico, porque quiero volver con lo social. Cuando la roca es roca sillosa, para poder taponarla, tenían que taponarla con cemento. Como no la taponaban como cemento, ahora la están taponando con la pegaloca natural que se llama la bentonita. Sí. Entonces, estamos haciendo un chiste pues en estos días que decíamos, necesitamos mina bentonita para venderse la EPM, porque están utilizando. Entonces, ahí viene un asunto. El problema social, por ejemplo, aguas arriba. Todo lo que pasa con los túneles en Ituango, que fue el último caravana humanitaria que hicimos, cómo a Ituango la aislamos prometiéndole desarrollo. O sea, en clave del desarrollo le dijimos, ahí hay un túnel, ustedes van a entrar derecho a Ituango, y ahora no hay forma de por dónde pasar. Por ahí trae un ferry. Hay una cosa que es muy grave, muy grave. Hoy, casi 2 meses después de la primera gran evacuación, la gente sigue durmiendo en plásticos o en carpas de esas de 40.000 pesos que venden en los centros comerciales o en los almacenes de cadena, que eso no tapa ni el sol, ni el agua, ni nada, y ya estamos a 2 meses. Entonces ni siquiera hubo gestión del riesgo, hoy no hay plan de contingencia, la atención a las comunidades sigue siendo grave. EPM en su comportamiento criminal está destruyendo 2 regiones del departamento. Aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba y aguas abajo. Vamos a este otro mensaje institucional y regresamos. Dave, habla a tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Me debes un turno, es sábado. Hola, Shane. Regresamos nuevamente desde el canal comunitario de Amaga Televisión y este es su programa En Derecho con los invitados del día de hoy, el politólogo David Sánchez y el ingeniero y ambientalista Martín Román, que gentilmente nos han acompañado para debatir un poco y para hacer una tertulia sobre el tema Hidroituango y las afectaciones sociales que hoy tienen las comunidades, tanto aguas abajo como aguas arriba. Pero haciendo un paréntesis, doctor Martín, usted que es ingeniero y con el perdón de los ingenieros del país, estamos quedando muy mal en Colombia y sobre todo las facultades de ingeniería están quedando muy mal con las obras que en este momento están siendo cuestionadas, siniestradas. Mire, por ejemplo, el puente de Chijará, las torres de Barlovento, y hoy precisamente se implota otra de las torres, la torre Space, el problema con CDO. No sé. ¿Qué está pasando en Colombia cuando en otra hora nos ufanábamos de ser una de las mejores ingenierías de Latinoamérica, incluso trabajando punta de pico y pala? Seguimos siendo. Yo creo que en eso soy un gran defensor de la ingeniería colombiana. Yo creo que las universidades y la ingeniería sigue siendo la mejor. ¿Qué pasa? Es que ahora estamos supeditados a un banco. O sea, el grupo Aval es el dueño de las 4G. De todas las APP. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien que está acostumbrado a la acumulación y a la especulación financiera entra a la ingeniería? Trabajame con el menor
Entonces uno le dice, trabajemos con los índices de seguridad más altos. No, no tenés que llegar hasta allá, bájale un poquito. Por ejemplo, plata. Y a mí me ahorras plata. O sea, tenés que hacer eso voy a poner un ejemplo, aunque no soy ingeniero civil, pero más o menos tenemos que trabajar con cemento de grado de compactación 5. No, si se puede con grado 3, hacelo. Echarle más agüita a la sopa. Exacto. Una varillita menos, una volqueta de tierra menos. Sí. El problema era el que yo manifestaba en principio de este programa. O sea, el problema, Martín, es el capitalismo. Eso no tiene otro nombre. El problema es el modelo capitalista de desarrollo. Ese es el problema. En donde a mí me dice como empresario, meta menos billete y saque más plata. Mira, yo defiendo, o sea, yo defiendo la ingeniería. A manera de anécdota me tocó visitar el edificio Space. Ajá. Y cuando yo llegué yo decía, yo no compro un edificio con esa forma de construcción. Me regañaron, mi familia me dijo, es que usted tiene mentalidad de pobre, por eso es que no va a progresar. Anticuado. Ese edificio es lo más moderno del mundo. Y yo decía, pero ¿cómo diablos hago un edificio donde todo el mundo depende de unas bases que no son firmes? Y eso fue lo que pasó en Space. Barlovento, igual. ¿Qué pasó con Hidroituango? Y para volver otra vez a Hidroituango para hablar de lo social. Entonces, con todo el cuento de los unidos, que esto hay que salvarlo, que esto es un problema nacional, hemos hecho una compactación, eso fue lo que dijo el informe de Estados Unidos, que no fue la adecuada. Estamos esperando y nuevamente recurren a Dios, que ojalá Dios ponga sol para poder que Dios baje el embalse y entonces entre otra vez a compactar. Y nunca adecuamos las víctimas. Hay un ejemplo que nosotros tenemos en Cáceres muy bonito, no, en Puerto Valdivia. En Puerto Valdivia hay un muchacho, no sé el nombre, no me acuerdo el nombre, él no lo dijo, pero no me acuerdo de él, que arregla motos. Y él decía una cosa que a mí nunca me olvida, día malo mío, 80.000 pesos. Y llevaba en esa época, cuando fuimos a Cáceres, como un mes sin trabajar. Un mes sin trabajar. Usted sabe lo que implica, porque es que el problema no es, sí, es importante la comida, es importante el abrigo, pero los impactos económicos ya y posteriores, o sea, multipliquemos, no necesitamos ser matemáticos, 2 millones solamente para él. Es una región que se quebró, eso es simple. ¿Qué pasa? EPM tuvo que haber concertado con todas esas comunidades aguas abajo, pero siempre les dijo, no se preocupen, a ustedes este proyecto no los va a impactar, con ustedes la cosa no es. Hoy EPM todavía no le da cara a esas regiones. Nosotros tenemos la posibilidad de conversar, de dialogar directamente con comerciantes. Ahora contamos todas las organizaciones sociales. Hoy también tenemos la capacidad de dialogar con comerciantes pequeños y grandes comerciantes de toda esa región del Bajo Cauca antioqueño, y hoy están manifestándose también en contra de EPM, haciendo marchas, generando comunicados, diciéndole a EPM cuál va a ser el mecanismo de reactivación económica de esta región. Nuestras ventas hoy están quebradas. Yo ayer conversaba con un familiar que tengo que es comerciante en Caucasia, y él me decía, mis ventas se bajaron a un 20%, y de él dependen un montón de empleados. Y alrededor del centro de Caucasia, por ejemplo, ¿cuántos empleados informales se mueven? O vendedores ambulantes que conocemos. Me decía, esa gente hoy está aguantando hambre literalmente. Entonces, claro, tenemos a una empresa que hizo esa represa vulgarmente a la hijo de madre, y hoy no está atendiendo todos esos daños que está generando y está quebrando una región con una ganancia. Es que el capitalismo siempre gana, hombre. Eso es una cosa muy fuerte que nosotros desde otras formas, desde otras propuestas o modelos económicos no hemos podido todavía entender la transformación del capitalismo. Más bien sí lo entendemos, pero no le hemos salido adelante. El capitalismo siempre gana. Entonces hoy van a terminar evacuando a Puerto Valdivia sin pagarle un peso a la gente de Puerto Valdivia. Le van a quitar la casa, lo van a desalojar, lo van a desplazar, y lo que le van a decir es, venga, yo le doy otra casita. ¿Dónde están todos los daños morales, patrimoniales? ¿Dónde está? Y una de las quejas de la comunidad, para terminar, una de las quejas de la comunidad resume en lo que usted está diciendo, David. La comunidad ha dicho, no sé cómo estará ahora,
que se sienten discriminados por ignorados a través de las organizaciones que han estado vigilándolos y que han estado acompañando todo este proceso. No de ahora que se dio el riesgo, años atrás viene Ríos Vivos y otras organizaciones y Defensoría del Pueblo y todo, trabajando, y que ahora se hacen visibles por el riesgo, que no las han tenido en cuenta nunca en los puestos de mando unificados, en los puestos de mando unificados que tiene la empresa en estos momentos, que inclusive hay uno en Bogotá, otro en Medellín, que toman las decisiones y que están pendientes de los riesgos, que nunca a la comunidad a través de Ríos Vivos o de otras organizaciones sociales han sido llamadas siquiera para que estén, al menos para que estén con las personas que toman las decisiones en el campo del riesgo que ellos tienen. Creo que a la comunidad hay que dar pues, un mensaje de todo lo que he aprendido y todo lo que he recorrido a lo largo de esta tragedia, es dos cosas. Una, yo creo que el problema no es el desarrollo, el problema es cuando el capital quiere lucrarse y acumular más a partir del desarrollo. Y eso implica un desconocimiento de las condiciones bióticas, naturales, sociales y económicas del territorio. Hasta mayo, junio, que fue la tragedia, el proyecto le interesaba un pepino aguas abajo. Hoy lo demostró. Agradeciéndolo nuevamente, doctor David, por su participación, por sus aportes que nos hace a través del canal comunitario, al doctor Martín Román, por su tiempo dispensado a este programa. Nos queda una conclusión, David. Yo diría que no es ni tan somero como lo decía el señor gobernador al principio cuando él salió a decir que eso era una película que estaban armando y una novela, ni tampoco tan catastrófico como lo dice ahora, que podía ser un diluvio universal. Pero sí tenemos que tener pensado que hay un riesgo inminente y que va a estar latente por muchos años, porque nadie puede garantizar que la obra no vaya a fracasar nunca, ¿cierto? Más bien cuando no tenemos el control del clima, porque nosotros no tenemos el control de la naturaleza y no sabemos cómo se va a comportar en adelante, así se salve ahora, ¿cierto? Y también hay que dejar claro a nuestros televidentes que las opiniones acá expresadas por todos nosotros obedecen a opiniones particulares y que no comprometen para nada al canal comunitario Amaga Televisión. Gracias, doctor David, por su tiempo y por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, don Fabio, por supuesto. Yo respondo por lo que digo y reafirmo que la catástrofe, tal vez que la presa se rompa, eso no sabemos si pasa hoy, mañana o nunca, pero la catástrofe social y económica ya está y es prácticamente irreparable en este momento. Gracias, doctor Martín, nos despedimos. Muchas gracias, también me reafirmo, muchas gracias por la invitación, estoy dispuesto, me gustó mucho, y me reafirmo en algo en el programa En Derecho. La naturaleza tiene derechos, ¿sí? Y es hora de que los consideremos como sujeto de derecho. Y como decían nuestros antiguos y nuestros antepasados, el mejor interventor de una obra pública es el invierno. Muchas gracias para todos y hasta la próxima oportunidad.